Ya saludamos en la línea telefónica esta tarde a la doctora Laurian Jiménez, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora Laurian Jiménez, muy buenas tardes, feliz 2022. Les saludamos Betty y Olivia, y que nos comente para el público de XCU, desde su punto de vista, qué es lo que está ocurriendo en cuanto a la pandemia del COVID-19 en la República Mexicana. Estamos ya notando incremento allá en la capital de la República en los casos de COVID, pero ¿cuál es la situación de acuerdo a lo que usted nos pueda comentar? Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Betty? Muy buenas tardes. Buenas tardes a las dos. Feliz año a todos, a ustedes y a todos los que nos escuchan. Pues sí, lamentablemente México ya se encuentra ahora en la cuarta ola de contagios, en aumento, desde luego, un aumento insospechado realmente, o bueno, por lo menos sin precedente. Están elevándose los contagios a un ritmo muy acelerado, como es la característica que se ha visto en otros países, en donde comienza a propagarse de forma predominante la variante Omicron. Esto es el caso de la mayoría de los países europeos en este momento, incluyendo y a la cabeza, desde luego, Reino Unido, Francia y Noruega, ¿verdad? Pero hay todos los países europeos, Grecia, Francia, Portugal, prácticamente todos los países están mostrando repuntes importantes. Ahora, en el continente americano, Canadá, Estados Unidos, Argentina, que están todos en repuntes que ya rebasan todo lo que habían visto anteriormente de contagios. Este es el mismo caso en Europa. Los países que están ahorita con repuntes Omicron ya rebasaron todos sus picos previos de contagio. Y México, va para allá. El primer estado que ya lo hizo fue Baja California Sur. Baja California Sur, hace 2 días, exactamente antier, ya había rebasado su pico máximo de contagios previo y sigue en una escalada exponencial, literalmente en vertical, ¿no? Junto con otros estados. Ahorita Veracruz apenas empieza a dar la vuelta en aumento de casos, apenas inicia. Los estados que van a la cabeza son Baja California Sur y Quintana Roo, pero también los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, todos están mostrando ya repuntes que son ya muy significativos. Sí, doctora Laurian, ¿y cómo se espera el pico de esta cuarta ola en México en comparación con las otras? Se espera que rebase lo que hemos visto antes. Es decir, ahorita, en términos de contagios, cada ola que hemos tenido ha superado a la previa. Quiero decir que nuestra primera ola de contagios, que fue en el verano del 2020, fue superada por la segunda ola, que fue a principios de 2021, misma que en contagios también fue superada por la tercera ola, que ocurrió nuevamente en el verano, pero de 2021, y ahora en estas fechas se cree que en las siguientes semanas, son las estimaciones que hay en este momento, que las siguientes semanas se rebase el pico de contagios que se vio en la tercera ola. Es decir, que va a ser más severa en términos de contagios en esta ocasión. Y en cuanto a fallecimientos u hospitalizaciones, ¿qué podemos prever para esta cuarta ola, doctora Laurian Jiménez? Bueno, aquí sí hay algunas diferencias. Necesitamos dejar muy claro que mucha gente se está manejando una retórica falsa, en el sentido de decir que de alguna forma la variante Omicron es menos agresiva que las variantes previas. No hay realmente una evidencia científica clara, contundente, que indique que esto sea cierto. La variante Omicron podría ser igualmente agresiva
que cualquiera de las anteriores, Delta o las Alfa o las demás, ¿no? Aquí la situación es que no han comenzado todavía a crecer o no crecen en la misma proporción las defunciones en donde está azotando Omicron que los contagios, no en la misma proporción que los contagios. Entonces, esto puede deberse a dos cosas. No es que necesariamente la variante sea menos agresiva o tenga propiedades intrínsecamente, es decir, que intrínsecamente sea menos capaz de causar una enfermedad menos agresiva, sino que también esta es la primera vez que el virus se topa, o una variante nueva se topa con poblaciones pues ya masivamente vacunadas, ¿no? En nuestro país la cobertura de vacunación es baja, es decir, no hemos llegado ni siquiera al 60% de la población vacunada con esquemas dobles, y ni se diga de los refuerzos que son indispensables para proteger contra la variante Omicron. Sabemos de Omicron ahorita que evade la inmunidad por infección previa y que está evadiendo de forma importante, si no total desde luego, pero sí de forma importante, la inmunidad tras una o dos dosis de vacunas, y se requieren 3 dosis para estar protegidos, y pues en México no hay tal cosa, ¿no? Es un puñadito apenas de adultos mayores que fueron vacunados con la 3ª dosis, que ni siquiera existen números para documentar cuántos han sido, ¿no? Entonces, a lo que iba es que lo que se observa en términos de un menor número de muertes ahorita puede ser debido a dos cosas. Uno, a que cronológicamente las defunciones, como ha pasado siempre en la pandemia, corren semanas después de los contagios, ¿no? Perdón. Y no ha transcurrido suficiente tiempo para haber reflejado todavía las defunciones que van a ocurrir. Esa es una. Dos, es que efectivamente pues esta variante se está topando con poblaciones vacunadas, con mayor o menor cobertura, pero ya con gente vacunada, ¿no? Y entonces, de ahí que pues para eso sirven las vacunas precisamente, ¿no? Para evitar la muerte, y ese trabajo lo hacen muy bien todas las vacunas que se tienen disponibles. Entonces podría ser eso. La situación es lo siguiente, que estamos viendo en Estados Unidos y en muchos países europeos que tarde o temprano es tanta la carga de contagios que genera Omicron que esto se ve en carga hospitalaria. Entonces ya están, por ejemplo, en Estados Unidos con muchos problemas de carga hospitalaria en muchos estados del país, y también en varios países de Europa, donde las hospitalizaciones van al alza, y siempre que hay hospitalizaciones al alza esto va a ir de la mano con más defunciones. Así que sí podríamos estar esperando ver en los próximos días o tal vez semanas saturación nuevamente de los hospitales, lamentablemente. ¿Cuántos días podrían pasar a partir de las fiestas decembrinas, doctora Lorian, para que se empiece a notar este incremento de contagios? ¿Qué nos dice, doctora Lorian? Pues Omicron se mueve muy rápido. En donde ha empezado a propagarse, la verdad es que los disparos en contagios han sido completamente apabullantes, ¿no? Se ha visto, se duplica. Hay países donde todavía el repunte es tan grave que está duplicándose los contagios cada tercer o cuarto día. Es decir, avanza de forma muy, muy rápida. Claro, en México todo esto se detecta tarde. ¿Por qué? Pues porque México, aquí, como sabemos, pues las autoridades siempre se han negado a hacer un número suficiente de pruebas, ¿no? Entonces, y ahora van muy lentos con ampliar la capacidad de pruebas. En muchas partes, como aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, la gente está haciendo filas interminables en donde hay pruebas para poder tener una prueba COVID, porque no hay en dónde, se acaban las pruebas, etcétera, ¿no? Entonces aquí no veremos esos signos tan claros como en otros países donde pues sí se da un seguimiento mejor que nosotros, ¿no? A cómo va avanzando la pandemia, pero creo que podemos empezar a ver ya esos aumentos en no sé, en los casos, quién sabe, ¿no? Pues va a depender de cuántas pruebas esté el gobierno dispuesto a hacer, ¿no? Pero
tarde o temprano esto, el reflejo en las hospitalizaciones, yo creo que podría venir por mucho en 2 semanas, en un par de semanas, que empecemos a ver esto reflejado en la carga hospitalaria. Doctora Laurian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, lo que ya estamos viendo en este momento en la República Mexicana, ¿ya estaríamos hablando de que es predominante esta variante Omicron o qué nos dice usted? Bueno, lo que dicen las bases de datos internacionales, que están basados es decir, hay una base internacional en la que se lleva el registro de las prevalencias y de la incidencia y la aparición de variantes alrededor del mundo. Son las bases de GISAID y otras bases de datos internacionales. De acuerdo con estas, el día de hoy amanecimos marcando una prevalencia de Omicron del 57.28%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 57.3%, redondeando, del virus que circula en nuestro país ya es Omicron. Entonces, es decir, más de la mitad de los contagios que se dan son causados por la variante Omicron. Ese es el dato que se tiene al día de hoy. Doctora Laurian, ¿y qué se sabe de la recuperación de las personas que se contagian con Omicron? ¿Es más rápida su recuperación o qué nos dice? Depende de su estatus de vacunación. Es decir, la gente que está vacunada, como dije anteriormente, ahorita lo que sabemos es que quienes han padecido COVID-19 antes deben tener mucho cuidado. Hay gente que no se vacunó pensando, bueno, a mí ya me dio COVID y entonces ya no necesito vacunarme. Esa gente necesita saber que si ustedes padecieron COVID y no se vacunaron, contra la variante Omicron no están protegidos. Necesitan la vacunación para tener esa protección inmunológica. Ese es uno, ¿no? Y dos, la gente vacunada, la variante está evadiendo la inmunidad de todas las vacunas. Esto incluye las vacunas de RNA mensajero como Pfizer y Moderna, ¿sí? Con una dosis e incluso con 2. Pero pasa lo siguiente, la gente que está vacunada, si bien no tiene suficiente protección poblacional, vamos a decir, ¿no? Con las dos dosis, sí queda algo de protección. Los que tienen vacunas o algún historial de vacunación contra COVID-19 previo van a tender a padecer la enfermedad de forma más leve que quienes no están vacunados. Y la enfermedad que padecen también tiende a ser menos, vamos a decir, una convalecencia menos larga, con una enfermedad que en síntomas y en presentación es menos agresiva a la enfermedad que se observa en los no vacunados. Ahora, la presentación clínica de Omicron en los no vacunados es, hasta donde sabemos hoy, la misma que se da con Delta y con cualquier otra variante. Es decir, lleva a la gente, sí, no a todos desde luego, pero a una buena cantidad de personas al hospital e incluso pues a la muerte, ¿verdad? Entonces, quienes no están vacunados serán los más susceptibles a padecer Omicron de forma más severa. Doctora Laurian Jiménez, ¿cómo podemos saber si es la variante Omicron la que en un momento dado pues se le está dando a la gente que a lo mejor nos está escuchando y hay quienes ya están con un caso de COVID? ¿Cómo pueden saber si es Omicron? No hay forma de saberlo. En este momento no hay, vamos a decir, las pruebas que se necesitan para saber qué variante es. Cuando alguien va a hacerse un diagnóstico COVID, el diagnóstico se hace a través de una prueba de antígeno o a través de una prueba por PCR, ¿sí? En ninguna de estas pruebas puede diferenciar de qué variante se trata, ¿sí? Hay un PCR en particular que puede dar un diagnóstico presuntivo de Omicron, pero no es un diagnóstico definitivo. Es decir, entonces, para identificar a las variantes se hace secuenciación del genoma del virus, pero esto en nuestro país, bueno, no solo en nuestro país, o sea, alrededor del mundo, se hace solo con fines de vigilancia epidemiológica poblacional, ¿sí?
de vigilancia poblacional. Entonces, pero no se hace caso por caso de que la gente no esperen que alguien les vaya a dar un diagnóstico, usted tiene Delta, o tiene Alfa, o Gamma, o Omicron. No, es decir, usted va a saber si tiene COVID o no y punto. Hoy tiene un 57.3% de probabilidades que si tiene usted COVID es causado por Omicron. Y en la medida de que los días avancen, Omicron, como ya hizo en muchas partes, por ejemplo en el Reino Unido, hoy representa Omicron el 96% del virus circulante, en Francia el 80%, en Estados Unidos igual el 80%, y así, ¿no? En Sudáfrica representa cerca del 100% del virus que circula. Omicron está tomando el lugar de Delta, que era la variante que predominaba previa. Entonces, conforme el tiempo avance, pues cada vez más asuman que si están contagiados tienen la variante Omicron. Sí, es que aquí las autoridades en Veracruz han dicho que pues no hay casos de Omicron. ¿Se puede tener esa seguridad? No, de ninguna manera. Cuando las autoridades dicen eso, lo que hacen es darle a tole con el dedo a la gente. Y saben que están mintiendo y es una desgracia que mientan de una forma tan flagrante, con cosas que son tan fácilmente verificables, ¿no? O sea, cuando dicen, en nuestro estado no hay Omicron, pues habría que preguntarle a ese político cuántas pruebas han realizado para buscarlo, porque pues si no se busca, no se encuentra, ¿verdad? Y lo que sucede en nuestro país es se hacen muy pocas pruebas diagnósticas, pero se hacen todavía menos pruebas de vigilancia genómica del virus. Entonces, si hablamos en un estado se hacen, no sé, una cosa ridícula, 100 pruebas, pues al día, vamos a decir, de esas ninguna se va a secuenciar. Vamos a decir, se juntan tal vez después de cada 1,000 o 10,000 pruebas, entonces una va a secuenciarse, ¿no? Entonces, no, o sea, también acá hacen la faramalla de, tenemos 18 casos en el estado fulano de tal, ¿no? No hay 18 casos, si ya los están detectando. La transmisión de Omicron en México es ya una transmisión comunitaria. Está en todos los estados de la República, sin duda. Que no se identifique es porque no hacemos suficiente vigilancia genómica del virus, no porque no esté. El 57% del, repito, 57.3% del virus SARS-CoV-2 que circula en nuestro país es la variante Omicron. Entonces, asuman que en donde están, en su localidad, esa variante ya está ahí, circula entre la gente y su transmisión es abundante entre la población. Sí, ya por último, en esta entrevista para XEU, doctora Laurian Jiménez, si nos puede repetir parte de lo que nos había dicho en cuanto a los síntomas de Omicron. Los síntomas de Omicron son los mismos síntomas que siempre se han tenido de COVID. Es decir, se está tratando de hacer una diferenciación clínica en donde realmente no existe una diferenciación clínica. Los síntomas de COVID-19 iniciales generalmente hay síntomas muy variados, ¿no? Hay gente que tiene como síntoma inicial problemas gastrointestinales, como vómito, diarrea, etcétera, ¿no? O sea, pero los más frecuentes son escurrimiento nasal o congestión nasal, tos, que generalmente no es esa tos con flema, sino tos seca, dolor de cabeza, cansancio. El cansancio, el dolor de cabeza son característicos de COVID-19. Cualquier persona, pero también, desde luego, que son similares a los síntomas de cualquier resfriado, ¿no? Son similares a los síntomas de influenza, de un catarro, de un resfriado, etcétera. Hay dos parámetros que son indiscutiblemente característicos de COVID y solo de COVID, que son la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Si alguien pierde el olfato o pierde el gusto, tenga la certeza de que tiene usted COVID. De cualquier manera, necesitan verificarlo con una prueba diagnóstica, desde luego, ¿no? Pero los síntomas con Omicron o con cualquier otra variante, pues son muy similares. Realmente no hay una diferenciación clínica. Y estos que acabo de mencionar son los principales. Pues muchísimas gracias, doctora Laurian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Gracias por la entrevista para XEU. Nos dio mucho gusto saludarle. Muchísimas gracias, igualmente, que estén muy bien, cuídense. Buenas tardes.